Bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. Nos da mucho gusto verlos y que las primeras horas de este día las estemos dedicando a la alabanza a nuestro Padre Celestial Jehová. Para ello les vamos a invitar a que los que tengan la forma de hacerlo quisieran ponerse de pie y entonar la canción número 35 que tiene base bíblica en Filipenses 1:10 y su tema es Asegurémonos de lo más importante. Cantemos a Jehová con todo nuestro corazón. Pues hermanos, preparémonos para que sepamos cómo proteger nuestra identidad cristiana. Para ello, vamos a escuchar a nuestro hermano Fernando Velázquez, que viene de la congregación Centro Histórico de Náhuatl. Escuchamos a nuestro hermano con toda nuestra atención. ¿Cuál es la razón de que cada uno de nosotros estemos aquí? Miren, en todo el planeta se calcula que hay más de 8,000 millones de personas, pero como siervos de Jehová Dios, que amoldamos nuestra vida a sus normas, a su palabra, solamente somos un poco más de 8 millones. Por eso es la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué componemos parte del pueblo de Jehová Dios en estos días? Mire, veamos la respuesta que nos da la Biblia en Juan capítulo 6, versículo número 44. Son palabras que Jesucristo mencionó y que conlleva una bendición a cada uno de nosotros. Juan capítulo 6, versículo número 44 menciona así: Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día.
¿Por qué nos encontramos aquí? ¿Por qué somos parte de los testigos de Jehová de los últimos días? No es por pura casualidad. En base a las palabras de Jesucristo, Jehová nos ha traído a su pueblo. Y eso es una hermosa bendición, puesto que solamente, como mencionamos, rebasamos los 8 millones de personas. Y es que cada uno de nosotros ha ido amoldando su vida a las normas bíblicas, o nos vamos amoldando. Por ejemplo, tenemos ciertas características que eso nos hace tener una identidad cristiana. Sí. Por ejemplo, cuando uno está de casa en casa y la gente nos percibe, nos ve, se asoma por su ventana, ¿qué dice? Son testigos de Jehová Dios. Y cumplimos en base a las palabras de Mateo 24:14. Otra característica que Jesucristo mencionó en Juan 13:35 es de que nos amaríamos los unos a los otros hasta el grado de entregar la vida por otros. Y esto sucede así en tiempos favorables y también en tiempos dificultosos. Cuando hay alguna necesidad, algún desastre, nosotros estamos ahí. Y no solamente nos apoyamos a nosotros mismos, sino también a otras personas, a pesar de que no son adoradores de Jehová Dios. Mostramos amor, característica de los verdaderos cristianos. Y una tercera razón es de que nos ajustamos a las normas bíblicas que nos da Jehová Dios. Por eso es que tenemos una identidad cristiana. Se nos conoce como cristianos. Sin embargo, es muy importante que ahora hagamos nuestras las palabras de Revelación capítulo número 16, versículo número 15. Y daremos atención a este aspecto porque es algo que nos interesa a cada uno de nosotros. Cuidar nuestra identidad cristiana de amenazas. Sí, observe la advertencia que nos da Jesucristo en Revelación Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 15. Menciona, mira, vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene, notemos, despierto, y guarda sus prendas de vestir exteriores para que no ande desnudo y la gente mire su vergüenza. Comprendamos un poco este aspecto, estas palabras que mencionó Jesucristo. Dice aquí que podemos nosotros perder nuestra vestimenta si no nos mantenemos despiertos. ¿Qué significan esas palabras? Vamos a ilustrarlo. Los levitas, que eran los que trabajaban o que servían en el templo en lo que tenía que ser el aseo, en los deberes, en la limpieza, ya sea en el tabernáculo o en el templo, a algunos les tocaba trabajar como vigilantes, como vigías, estar atento. Pero ¿qué pasaba cuando un levita se quedaba dormido? Se le encontraba en esta condición. Se le quitaban sus prendas de vestir exteriores, solamente se quedaba con las interiores, y esto era para vergüenza pública. Cualquier persona que lo veía pasar se daba cuenta o sabía que no se había mantenido despierto, porque había perdido sus prendas de vestir exteriores. Sucede lo mismo hoy nosotros. Nosotros tenemos una prenda de vestir o, en otras palabras, una identidad cristiana. Y en base al consejo que nos da Jesucristo en Revelación 16:15, nosotros tenemos que cuidar esta. Tenemos que cuidar de que no nos duermamos espiritualmente. Lo peor es de que corre riesgo nuestra vida. Por eso, analicemos ahora una amenaza que pudiera hacer que nosotros perdamos esta identidad cristiana que no queremos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, la Biblia nos menciona que nos hemos de quedar despiertos o mantenernos despiertos. ¿Qué implica eso? Hoy día, muchas personas pierden su identidad porque andan buscando en la vida ciertas cosas, crecer en lo material, tener otras metas, otros estudios, otro nivel, y pierden el enfoque de lo más importante que debe de hacer, que es nuestra adoración a Jehová Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidarnos para no pensar
como las personas piensan en estos días. Tenemos que pensar cómo nosotros queremos agradar a Jehová Dios y no pensar en nosotros mismos, porque eso es una trampa en la cual podemos caer y esta nos pueda llevar a la deriva o dormirnos espiritualmente. Mencionaremos el ejemplo de un siervo de la antigüedad que, a pesar de que llevaba muchos años sirviendo a Jehová Dios, estaba perdiendo este enfoque. Este era un levita. Como mencionamos al principio, ellos trabajaban en el templo o en el tabernáculo en los deberes mecánicos o de limpieza que había que hacer en este. Sin embargo, también los levitas no solamente tenían ese deber, sino de explicar la palabra de Dios, la Torah, el Pentateuco que tenían en aquel tiempo, los 5 libros que había escrito Moisés. Y ellos tenían que saber las leyes y exponerla a todo lo israelita o al pueblo. No era cualquier levita o cualquier personaje bíblico que estamos hablando, era un maestro en la ley. Pero notemos en el Salmo 73 lo que le estaba ocurriendo a este personaje, a este levita. Mire, abra su Biblia en el Salmo número 73. Y analizaremos el verso número 3 y 4. Y note la forma de pensar que estaba teniendo Asaf. Él, a pesar de que servía en el templo diariamente y que escuchaba la palabra de Dios, observe cómo él empezó a compararse y a empezar a ver en centrarse en él mismo. Note las palabras del Salmo, verso 3 y 4. Porque llegué a tener envidia de los jactanciosos cuando veía la mismísima paz de los inicuos. No tienen dolores de muerte y su panza está gorda. ¿Observo? Empezó a tener envidia de los jactanciosos. Empezó a analizar y decir, ¿verdaderamente vale la pena servir a Jehová Dios? ¿Verdaderamente vale la pena identificarme como su siervo? Estaba teniendo envidia de los jactanciosos y es más, estaba comparando y veía, ellos tienen paz, yo no tengo paz, yo estoy inquieto. Y ellos hasta tienen que comer y yo no. Pero mire, los levitas se les daba el 10% de lo que tenían los israelitas. Cuando ellos ofrecían esa carne, la podían consumir ellos. Al igual también cuando había guerras, el botín de una guerra, se les daba el 10% a los levitas. Tenían cosas también materiales. Pero, ¿qué estaba pensando Asaf o este levita? Pensando en cosas mayores. Ya se estaba centrando en él y no en lo que verdaderamente tenía como privilegio. Ser siervo de Jehová Dios. Estar en el templo, en el tabernáculo. ¿Qué tuvo que hacer Asaf para otra vez ser objetivo hacia su verdadero interés? Habrá aquí el Salmo en 73, pero ahora en el verso número 17 y 18. Hasta que procedí a entrar en el magnífico santuario de Dios. Quería discernir el futuro de ellos. De seguro el suelo resbaloso es donde los colocas. Los has hecho caer en ruinas. ¿Qué tuvo que hacer Asaf? Dice que ir al santuario, escuchar seguramente la palabra de Dios que se tenía en aquel momento, los libros que ya se tenían, que se habían escrito, y empezó a meditar y vio que lo más importante para él era su identidad como siervo de Jehová Dios. Este ejemplo nos ayuda muy bien a que nosotros también tenemos que meditar en este hermoso privilegio que tenemos, porque es una bendición ser parte del pueblo de Jehová Dios, que a Jehová Dios nos diga, Él es mi siervo. No lo decimos nosotros, lo dice Jehová. ¿Verdad que es una gran bendición? Por eso el ejemplo de Asaf nos ayuda mucho a nosotros centrarnos en lo más importante, nuestra relación personal con Jehová Dios. Y es que el ejemplo de él nos ayuda a ver que a pesar de que tengamos años sirviendo a Jehová Dios, podemos empezar a dormirnos espiritualmente. Si eres joven, si tus padres te han inculcado desde los pequeños años de tu infancia la verdad, es imprescindible que tú también te identifiques como siervos de Jehová Dios. No por el hecho de que uno venga a las reuniones, estudie la Biblia, va a ser algo automático. No,
cada uno tiene que fortalecer nuestra relación porque es personal. Hemos ahora visto una amenaza que conlleva perder nuestra identidad cristiana. ¿Qué más tenemos que hacer o qué más tenemos que recordar para seguirnos identificando como siervos de Jehová Dios? Las palabras registradas en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 2, nos dice cuál debe ser nuestro objetivo en la vida. Sí, nos dice el objetivo que debe tener nuestra vida, hacia dónde la tenemos que encaminar, cuál es lo más importante o cuál debe ser lo más importante para nosotros. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 2, menciona así: con el fin de vivir el resto de su tiempo en la carne, ya no para los deseos de los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Observamos cuál es nuestro deber aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer la voluntad de Jehová Dios. Entonces, nuestro trabajo, quizás nuestros estudios o las actividades que tengan, nos deben de encaminar para hacer esta voluntad y no estorbarnos, porque ese es nuestro deber, y así cuidaremos de nuestra identidad cristiana. Ahora, analicemos un ejemplo de cómo alguien protegió su identidad cristiana a pesar de que era muy joven. Este ejemplo nos va a ayudar a que, a pesar de, independientemente de la edad que tengamos, protejamos esta identidad. Se trata de un rey de Israel. Su nombre era Josías. Él tuvo unos antecedentes no muy favorables sobre su crianza. Su padre fue Acán, y Acán no hizo la voluntad de Jehová Dios, hizo cosas que le desagradaban. Pero en base a estos antecedentes, ¿qué dijo Josías? ¿No podré servir a Jehová Dios? ¿O mis antecedentes me dicen que tengo que servir a otros dioses? No. Él, a pesar de que él empezó a gobernar a los 8 años, note la reforma que hizo cuando fue mayor. Pero eso fue porque tenía muy en mente su identidad como siervo de Jehová Dios. Mire, abra su Biblia en segundo libro de los Reyes, capítulo número 23. Los versículos números 24 y 25, y nos menciona qué es lo que hizo este rey ya cuando fue adulto, cuando había aprendido lo que Jehová Dios pedía de él. Menciona segundo libro de los Reyes, capítulo número 23, versículo número 24 y 25. Y también a los medios espiritistas y a los pronosticadores profesionales de sucesos y los serafín y los ídolos estercolizos y todas las cosas repugnantes que había aparecido en la tierra de Judá y en Jerusalén, Josías los eliminó, a fin de que realmente poner por obra las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que Hilquías, el sacerdote, había hallado en la casa de Jehová Dios. ¿Observamos qué reforma hizo? Decimos reforma porque en aquel tiempo, cuando se hizo rey, había muchos ídolos, postes en Jerusalén, que su padre había puesto. Sin embargo, él encontró el libro de la ley, como nos menciona el versículo 25, y él empezó estas reformas. Quitó todos los ídolos que había en Jerusalén. ¿Cómo nos ayuda este ejemplo de Josías? Él se identificó como siervo de Jehová Dios. A pesar de que otras personas o otros israelitas no querían servir a Jehová Dios, él demostró, se dio a conocer como siervo de Jehová Dios y su vida así lo fundamentó. Este ejemplo nos enseña que nosotros también nos tenemos que identificar como siervos de Jehová Dios en todo momento. Esto nos va a ayudar a protegernos. Por ejemplo, si en el trabajo, en la escuela, andan haciendo una colecta, recogiendo dinero para poder comprar quizás un pastel, un regalo a una persona porque quieren celebrar el cumpleaños o una fiesta para alguien, fiestas que la Biblia condena.
Entonces, cuando a nosotros quizás nos vayan a preguntar, quizás alguien que está haciendo esta colecta o juntando el dinero, poder decir, pues vamos a hablarle a Pedrito, a ver si también coopera, para ver si también quiere juntarse con nosotros. ¿Y qué tal que le diga Juan? No, 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 no le pidas a él es testigo de Jehová Dios, él no celebra eso. ¿Notó? El que nosotros prediquemos y le hablemos a otras personas en el lugar que estemos, en el transporte, en donde estudiemos, nos va a ayudar de protección, porque las personas sabrán que somos adoradores de Jehová Dios, como lo hizo Josías. Y entonces nos va a también servir de protección porque quizás en ese momento ya no nos inviten. A lo mejor más tarde la persona a la que le dijo o que nos quería preguntar se acerca a nosotros y nos pregunte el por qué no hacerlo. Y podemos dar testimonio. Por eso, en el lugar donde estemos, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, quizás si estamos en un consultorio médico, identifiquémonos como siervos de Jehová Dios. Esto nos va a ayudar a tener siempre en nuestra mente las normas bíblicas y ponerlas en práctica. ¿Qué más nos va a ayudar para que nosotros mantengamos nuestra identidad cristiana? ¿Qué nos va a ayudar para establecerla firmemente? Tal como un árbol no echa raíz de momento y si no absorbe agua, no se establece firmemente, igual nosotros. Tenemos que hacer algo para que se fortalezca. Por eso debemos hacer nuestras las palabras que se encuentran registradas en Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Abra su Biblia o su dispositivo electrónico y abra su Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y aquí nos menciona qué tenemos que hacer para establecer firmemente nuestra identidad cristiana. Menciona aquí. Y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transformen rehaciendo su mente. Y note las siguientes palabras, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Aquí nos da un consejo las Escrituras, poner a prueba para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros sabemos que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Pero dar prueba implica que nosotros establezcamos firmemente nuestras enseñanzas. No es de que ya las sepamos, sino que las establezcamos firmemente. ¿Qué implica eso? Estudiar. ¿Qué implicará estudiar? Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, pero implicará que tengamos un horario establecido para poder llevar a cabo este estudio. Quizás también que no tengamos algo que nos distraiga, quizás la televisión, quizás nuestro celular, porque en ese momento no lo apartamos para podernos concentrar. Y algo más, que investiguemos profundamente nuestras enseñanzas. Por ejemplo, para citar un ejemplo, todos creemos que Jesús es Cristo, pero la pregunta, ¿cuándo Jesús se convirtió en Cristo? ¿Cuando nació aquí en la tierra? ¿Cuando se bautizó? ¿Cuando murió? ¿Cuando fue al cielo? ¿Notó? Eso es dar prueba, fundamentarlo. Ya sabemos que Jesús lo es, pero ¿cuándo lo fue? Cuando nosotros hacemos una investigación, esto va a hacer que nuestra fe se arraigue y demos prueba de lo que nosotros somos y de que la Biblia también es la palabra de Dios. Otro ejemplo, mire, abra su Biblia en Hechos, capítulo número 28, versículo número 29. Hechos 28, 29. ¿Ya lo observo? No hay citado nada, solamente está el número. ¿Cuál es la razón? Si nosotros nos fundamentamos nuestras enseñanzas en las Escrituras,
Debemos de saber la respuesta de por qué no existe este versículo en nuestra traducción. O ver la nota, porque aparece un asterisco. Un asterisco. En este asterisco nos envía a unas letras y un signo. ¿Qué significan esos signos? Eso es profundizar la palabra de Dios. Que no solamente se quede en nuestra mente o que lo aceptemos, sino que probemos que realmente es nuestra palabra y las razones. Esto va a hacer que no solamente las palabras queden en nuestra mente, sino también bajen al corazón. Por eso en nuestro estudio de la palabra de Dios y publicaciones que explican esta, tenemos que tomarnos el tiempo para meditar. No solamente tenemos que leer, porque alguien pudiera leer, pero no tener conocimiento, no fundamentar la verdad. Es importante que después de que estudiemos, que leamos, tomemos el tiempo para poder meditar. Esto va a hacer que se queden más grabadas las palabras que acabamos de analizar. Por eso es importante este paso, el meditar. ¿Qué más tenemos que hacer para que nuestra identidad siga creciendo? Ponernos metas. Es indispensable. Mire, cuando uno no se pone metas en la vida, pudiera pasar 1 año, 2 años, muchos años, y seguir ahí, estancado, no avanzar. Pero cuando uno se pone metas, es lo que uno hace que se ponga a activar no solamente la mente, sino el corazón, y estas que nos motiven a actuar, a seguir al oído. Por ejemplo, si eres joven, ¿por qué no te propones leer la Biblia en 1 año? Si ya eres bautizado, ¿por qué no te propones ser precursor o ponerte la meta de ponerte disponible para todo el quehacer que hay aquí en el salón? Quizás en estos tiempos que se está pidiendo ayudas para ayudar a nuestros hermanos que han perdido casas o para reparar salones de reino, ¿por qué no uno ofrecerse? Es importante. Cuando uno se pone metas, la mente está ocupada. ¿Tendremos tiempo para cosas triviales? No. Nos vamos a concentrar en lo más importante, que va a ser hacer la voluntad de Jehová Dios. ¿Qué otra actividad nos va a ayudar para mantenernos despiertos espiritualmente? La predicación. Esto nos ayuda a que nosotros constantemente repasemos principios bíblicos, es la esperanza que tenemos y consejos que nos van a ayudar a nosotros y a otras personas. Pero cuando nosotros dedicamos tiempo, se va fortaleciendo también nuestra fe. Pero quizás uno pudiera decir, estoy limitado, no puedo salir a predicar. Hay otras formas en las cuales uno puede hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos cartas si no podemos salir de nuestra casa si por alguna enfermedad? Podemos predicar y quizás escribir las cartas para predicar y dárselo a un hermano, a un anciano que nos haya visitado, a algún hermano, y entonces dárselas y así predicar. ¿Qué le parece esa forma? ¿Verdad que es excelente? Por ejemplo, si en nuestra comunidad hay personas que hablan otro idioma, ¿por qué no aprender palabras en este idioma? Eso va a ayudar a que las personas se acerquen a Jehová Dios. Por ejemplo, si usted le dice Padiush a una persona que habla zapoteco, se le va a alegrar el rostro, porque usted está mostrando interés. ¿Y qué va a llevar ese objeto? De que la persona lo escuche, pero aún más, de que usted haya formas de disfrutar la predicación, porque pudiéramos llegar a hacerlo quizás monótona o pensar que la gente al tocar no nos abre. Pero si nosotros dedicamos también tiempo al estudio, prepararnos para salir a predicar, esto va a hacer que nuestra mente no esté divagando y nos concentremos en lo más importante, que es hacer la voluntad de Jehová Dios. Pues como hemos visto, es necesario que nosotros protejamos nuestra identidad cristiana. Tenemos el magnífico privilegio de que Jehová Dios nos identifique como siervos de Él.
También hemos visto la amenaza que implica el que pensemos solamente en nosotros mismos y que nos lleve a dormirnos espiritualmente. Por eso es importante que recordemos cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra: hacer la voluntad de Jehová Dios. Ese es nuestro deber. Cualquier actividad que hagamos se debe concentrar en que nos permite hacer la voluntad de Jehová Dios. También hemos analizado cómo podemos establecer nuestra identidad cristiana. Vimos cómo debemos declarar a las demás personas que nosotros somos siervos de Jehová Dios y que nos regimos por normas bíblicas y que nos atenemos a ellas porque deseamos agradarle a Jehová Dios. También hemos analizado que debemos dar prueba de nosotros mismos, de nuestras enseñanzas, al igual también de que tenemos que tener un estudio profundo de la palabra de Dios y tomarnos el tiempo para estudiarla, para que no lo hagamos deprisa, porque no va a tener ningún resultado. Y hemos analizado cómo nosotros podemos concentrarnos en tener metas espirituales para que nuestra mente esté ocupada. Al igual también a lo que nos va a ayudar va a ser la predicación. Si hacemos todas estas cosas, disfrutaremos de muchas bendiciones el día de hoy. Y para el futuro, podemos mencionar 4 bendiciones que podemos obtener. 1. El privilegio de que Jehová Dios nos reconozca como siervos de Él. Sí, Jehová, no nosotros, nos va a reconocer. Fíjese qué hermoso privilegio. Que Jehová Dios nos reconozca como sus siervos, así como las palabras que Jehová Dios le dijo a Jesús: este es mi Hijo el amado. Eso Jehová Dios va a decir de nosotros. Número 2, podemos disfrutar de una amistad estrecha y personal con Jehová Dios. Note, el creador de todo el universo, que tiene todo el poder. Podremos decir que es nuestro amigo, poder disfrutar de una estrecha relación con Él. Número 3, tendremos metas productivas porque sabemos hacia dónde queremos encaminarnos, hacia dónde querer llevar nuestra vida y un sentido y propósito para esta. Y número 4, tener la esperanza de un futuro eterno. Sí, en un paraíso, en un jardín que Jehová Dios nos promete. Si hacemos esto y protegemos nuestra identidad cristiana, no solamente tendremos una relación íntima con Jehová Dios hoy, sino la tendremos por toda la eternidad. ¿Cuánto agradecemos a Jehová Dios que nos esté recordando mediante estos discursos cómo pulir nuestra identidad cristiana? Y también a nuestro hermano Fernando Velázquez, le agradecemos mucho su excelente preparación y esperemos que Jehová Dios lo siga utilizando siempre mediante con su bendición. Pues hermanos, ahora vamos a recordar que cada semana tenemos discursos que nos están instruyendo. Y el tema de la próxima semana, si desean anotarlo para que estemos pendientes de él, es a manera de pregunta: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Vamos a estar atentos la próxima semana, si Jehová nos permite estar aquí, para saber cómo es que Jehová Dios, con tanto amor, permite la maldad. Pues qué bueno que sigamos con esta identidad y en nuestra congregación. Para ello también vamos a pasar a nuestra siguiente reunión, hermanos. Vamos a ver el resumen de la atalaya y esto está a cargo de nuestro hermano Jorge Aguirre y su lector, nuestro hermano Víctor Figueroa. Muy bien, hermanos, queremos invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se pongan de pie. Vamos a entonar una canción con la cual daremos inicio a nuestro estudio de la revista Atalaya. Es la canción número 17, la cual se titula Quiero, basado en Lucas capítulo 5, versículo 13.
Muy bien, siéntase cómodo. Vamos a disponernos a considerar nuestro estudio de la revista Atalaya. El tema que vamos a analizar en esta ocasión se encuentra en la página 18. El tema es, ¿qué significa ser una persona espiritual? ¿Cómo ve la pregunta? Sin duda, muy interesante. ¿Cuál será el propósito del artículo en esta ocasión? Bueno, miren, vamos a ver el significado de una persona espiritual, lo que verdaderamente significa, y también que podemos aprender de otras personas espirituales. Así es que vamos a tratar de entender estos puntos. Vamos a contestar esa pregunta del artículo. El texto temático es la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 5, que dice que Dios les conceda tener entre sí la misma actitud mental que tuvo Cristo. Es importante entonces que nosotros adquiramos la misma manera de pensar de Jesús. Y el artículo nos lo va a explicar. Al final vamos a responder a 3 preguntas que vienen aquí en esta página. La primera es, ¿cómo es la persona espiritual? Segundo, ¿qué nos enseña el ejemplo de las personas espirituales? Y tercero, porque debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo. Así es que, hermanos, bueno, vamos a adentrarnos al artículo y vamos a pedirle a nuestro hermano Figueroa que nos ayude con la lectura de los 2 primeros párrafos. Por favor. Una hermana de Canadá dice, ser una persona espiritual me ha hecho más feliz y me permite afrontar día a día. Un hermano de Brasil explica, mi mujer y yo hemos sido muy felices los 23 años que llevamos casados gracias a que nos esforzamos por ser personas espirituales. Y un hermano de Filipinas dice que, gracias a que es una persona espiritual, está en paz consigo mismo y se lleva mejor con todo tipo de hermanos. Como vemos, ser personas espirituales nos reporta muchos beneficios. Sin duda, todos queremos disfrutar de ellos. Por eso, es posible que nos preguntemos, ¿cómo podemos ser más espirituales? Analizaremos esta cuestión. Pero antes, tenemos que entender bien lo que la Biblia enseña sobre ser una persona espiritual. En este artículo vamos a responder 3 preguntas importantes. Primero, ¿qué significa ser una persona espiritual? Segundo, ¿qué ejemplos nos ayudarán a ser más espirituales? Y tercero, ¿cómo nos ayudará a conseguirlo, esforzarnos por tener la mente de Cristo? Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. El inciso A, ¿qué dicen muchos cristianos sobre la espiritualidad? ¿Qué es lo que dicen muchos cristianos acerca de la espiritualidad? Por favor, Brenda. Correcto. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Antonieta. Canadá textualmente lo expresó al mencionar que el ser ella una persona espiritual la ha hecho feliz y además le ayuda a afrontar el día a día. Correcto, muy bien. Ahí está entonces la cuestión. Vamos ahora, dice el inciso B, ¿qué preguntas importantes vamos a analizar? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a analizar? Por favor, hermana de Martínez. Vamos a analizar primero qué significa ser una persona espiritual y qué nos ayudará, los ejemplos de qué nos va a ayudar a ser espirituales, y lo tercero, cómo nos podemos nosotros esforzar por tener la mente de Cristo. Así es, 3 puntos muy valiosos que vamos a repasar. Veamos el primero, ¿cómo es la persona espiritual? Veamos el párrafo 3. El apóstol Pablo
explica la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre físico. Dijo que el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede llegar a conocer. En cambio, el hombre espiritual examina todas las cosas y tiene la mente de Cristo. Entonces, Pablo nos aconseja ser espirituales. ¿Qué otras diferencias hay entre estos dos tipos de personas? Muy bien. Antes de hacer la pregunta, hermanos, vamos a dirigir nuestra atención a la Biblia y vamos a prestar mucha atención a la lectura de los versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Preste mucha atención, por favor, vamos a escuchar al hermano Figueroa. Pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede llegar a conocer, porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, pero él mismo no es examinado por ningún hombre, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Muy bien. La pregunta del párrafo 3. Según la Biblia, ¿qué diferencia hay entre el hombre físico y el espiritual? ¿Qué diferencia hay? Por favor, escuchamos tu comentario, Belén. Sí, la discrepancia es obvia y la vemos todos los días. Los hombres físicos no aceptan las cosas del Espíritu de Dios porque para ellos es necedad, por lo que las conclusiones a las que llegan se limitan solamente a lo que revela la sabiduría humana. Y la persona espiritual es la que recibe el Espíritu que proviene de Dios. Es preciso contar con dicho Espíritu, pues es lo que nos permite entender los asuntos desde la perspectiva divina. Ándale, correcto, muy bien. Hermana Elsa. Sí, entonces de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, el hombre espiritual es aquel que examina todas las cosas, que tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a tomar una decisión, nosotros examinamos primero, ¿qué dice Jehová sobre esto? ¿Qué dice o qué haría Jesús si estuviera en mi situación? Entonces ahí es tener la mente de Cristo y examinar y tomar una decisión. Correcto, muy buen punto, ¿verdad? Para que nosotros podamos reflexionar. Vamos al párrafo 4 y 5. Veamos primero cómo piensa la persona física. Se centra en sus deseos egoístas, porque se deja llevar por la actitud carnal del mundo, a la que Pablo llama el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Este espíritu motiva a la mayoría de la gente a dejarse llevar por la corriente y a hacer lo mismo que los demás. Como consecuencia, hace lo que les parece correcto y no se esfuerzan por seguir las normas de Dios. Por regla general, a la persona física le preocupa sobre todo su reputación y las metas materialistas, o defender lo que entiende que son sus derechos. La persona física practica las obras de la carne. En su primera carta a la congregación de Corinto, Pablo menciona otras características de esta clase de persona. Toman partido en las disputas ajenas, tratan de dividir a la gente, fomentan la rebeldía, se llevan unos a otros a los tribunales, no respetan la autoridad y dan mucha importancia a comer y beber. Además, no se esfuerzan por resistir las tentaciones. El discípulo Judas dice que algunos llegan a un punto en que no tienen espiritualidad. Pregunta de este párrafo 4 y 5. ¿Cómo es la persona física? ¿Cómo es la persona física? Hermana Pilar Rodríguez. La persona física piensa en sí misma, se centra en sus deseos egoístas, por la actitud carnal del mundo. Y como dice Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, y la mayoría de la gente se deja llevar por la corriente y hace lo mismo que hacen los demás.
Correcto, ¿verdad? Es una postura o actitud. Por favor, de este lado, Eric. Según la obra Perspicacia, con frecuencia viento representa lo incontrolable, lo banal o de ningún beneficio verdadero. Y sabemos que estas personas se dejan llevar por el gobernante de la autoridad del aire y por consecuencia ellos son egoístas ya que se centran en ellos mismos y en el materialismo. Muy bien, gracias. Excelente punto. Hermana Leonor. También se deja llevar por las obras de la carne, de hecho las practica como dice Gálatas 5:19 al 21, y también no se esfuerza por resistir las tentaciones que son todas del mundo. Esta persona solo se centra en su ser y es egoísta. Exactamente, fíjese, hermano Llanos. Sí, a mí me llamó la atención que menciona que por regla general estas personas físicas se preocupan por su reputación, su imagen, ¿verdad? De forma egoísta, y las metas materialistas, ya que están absortos en ellas, y defender lo que entienden que son sus derechos con el objetivo de hacer lo que ellos quieran sin limitaciones. Exacto, por eso ahí el discípulo Judas, ¿cómo los describe? Muy gráficamente, ¿verdad? La cuestión. Hermana de Cruz. Sí, ahí en el versículo 18 y 19 dice que proceden según sus propios deseos de cosas impías y se llegan a comparar como hombres animales que no tienen espiritualidad, o sea que no tienen la fuerza activa de Jehová porque no dejan que dicho espíritu de Jehová influya en su persona. Así es, muy bien. Hermana de Trejo. Sí, hermano, entonces estas personas luego se identifican porque ellos toman partido en disputas, tratan de dividir a la gente, fomentan la rebeldía, son capaces de llevar a los tribunales a sus hermanos, ¿verdad? Entonces enseguida se van a identificar como personas que no son espirituales. Exacto, y como decíamos, el discípulo Judas dice animales, pero ¿por qué animales? ¿Por qué los llega a comparar así, hermano Robles? Es interesante este punto que dice Judas, porque un animal no tiene espiritualidad. Un animal no está buscando complacer a Jehová. Es alguien que no tiene un sentido de la vida. Entonces, una persona física sencillamente es una persona con unas características de animal. Exacto. Hermano Gil, por favor. Sí, como animal no razona, pero gente física, pero y actúe de la misma manera. No le interesa ya a nadie, sino a él mismo. Muy bien, correcto. Vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora a pasar al párrafo 6. El hombre espiritual es totalmente distinto. Se interesa mucho en su amistad con Dios y trata de imitarlo. Esto quiere decir que procura pensar como Jehová y ver las cosas como Él las ve. Dios es muy real para él. Respeta sus normas en todo aspecto de la vida. Trata de producir el fruto del Espíritu en lugar de practicar las obras de la carne. El siguiente ejemplo nos ayudará a entender mejor qué significa ser espiritual. Cuando alguien está muy interesado en la música, se dice que tiene inclinación musical. Del mismo modo, de la persona que valora mucho las cosas de Dios, se dice que tiene inclinación o que es espiritual. Muy bien, ahí está el contraste, ¿verdad? Ya vimos lo que es la persona física. Ahora dice el párrafo 6, ¿cómo es la persona espiritual? ¿Cómo la describiríamos? Por favor, Fernando, escuchamos tu comentario. Se interesa mucho en su amistad con Dios y trata de imitarlo. Esto quiere decir que procura pensar como Jehová y ver como las cosas como Él las ve. Correcto, muy buen punto ahí. Hermana Arriola, allá atrás. Sí, alguien que es espiritual busca siempre buscar a Jehová en todo momento. El Salmos, precisamente 143:10 y 119:33, aquí nos hace mención, instrúyeme, oh Jehová, enséñame a hacer tu voluntad, que me guíe. Entonces, constantemente la persona espiritual está buscando esa instrucción,
la guía y la enseñanza de Jehová para que de esta manera actúe de acuerdo a los pensamientos de Jehová y no a los pensamientos personales. Así es, correcto, muy bien. Hermana de Velázquez, por favor. Además, en contraste con la persona física, también las obras que hace la persona espiritual son obras propias del espíritu. Conocemos cualidades muy hermosas que la Biblia habla ahí en Gálatas, que se pueden ver y distinguir en una persona que es espiritual, y la razón es, como dice el párrafo, porque valora la espiritualidad. Por eso es que intenta desarrollar esas cualidades. Muy bien, podemos irnos entonces examinando de acuerdo a estas características que aquí describe. Vamos a pasar al párrafo 7. Jesús dijo que las personas espirituales son felices. Mateo 5:3 dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Y Romanos 8:6 señala por qué es mejor ser espiritual. Dice, porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa vida y paz. Si nos centramos en las cosas espirituales, estaremos en paz con Dios y sentiremos paz interior ahora y en el futuro podremos vivir para siempre. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas espirituales? ¿Qué dice la Biblia sobre las personas espirituales? A ver, doña Rosita, escuchamos su comentario. Dice que felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Y Romanos 8:6 dice, porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa paz, vida y paz. Muy bien, correcto, gracias. Acá adelante, por favor, hermana Mesa. Al leer estos dos textos, la Biblia nos deja ver cuál es el resultado de ser una persona espiritual. La consecuencia es que seremos felices y tendremos vida, pero lo más importante es que tendremos una bonita relación con Jehová y esto nos va a dar paz y nos permitirá vivir para siempre al ser de su agrado. Así es, correcto. Allá atrás, hermana Araceli. Vaya que vemos cómo el ser espiritual nos da paz. Si analizamos a la gente de afuera, los que están pues solamente pensando en drogas, en tener relaciones, en tener diversiones, vemos las consecuencias, cómo terminan con enfermedades, con accidentes, en la cárcel, con muchos problemas que a diferencia de una persona espiritual, vemos que siempre está con paz, con tranquilidad, que aunque tenga problemas, sabe que tiene fe que Jehová siempre lo va a estar respaldando. Y esa paz no tiene ninguna comparación con tener un placer momentáneo de este mundo. Exactamente, ¿verdad? Y ahí definiremos de qué lado queremos estar, ¿verdad? ¿De la persona física o de la persona espiritual? Leo, ¿quieres comentar? Mira, una persona espiritual se distingue de las del mundo, tal vez a escoger una película de ver en el cine o escoger la ropa o cosas así mínimas, pero que también distinguen a las personas físicas y a las espirituales. Correcto, excelente punto, te agradecemos tu comentario. Vamos a continuar, vamos al párrafo 8. El mundo en el que vivimos es peligroso para nuestra espiritualidad. Estamos rodeados de personas que no piensan como Dios, por lo que debemos luchar para proteger la mente. Cuando alguien deja de ser espiritual, se produce un vacío moral en su vida que el mundo llena con sus actividades y su forma de pensar carnales. ¿Qué nos ayudará a evitar que nos ocurra esto? ¿Y cómo lograremos ser más espirituales? Muy interesante este párrafo y un párrafo clave. Dice la pregunta, ¿por qué debemos esforzarnos por seguir siendo espirituales? ¿Por qué es importante seguir esforzándose? Hermana Bolaños, Alma. Porque es como si estuviéramos nadando en un río muy caudaloso y vamos contracorriente. Es decir, el espíritu de este mundo es muy fuerte y la gente que nos rodea pues no nos va a ayudar a cultivar cualidades cristianas y a ser espirituales, sino todo lo contrario.
Por eso es que diario debemos esforzarnos por cubrir nuestra necesidad espiritual y fortalecernos, porque si llegáramos a perder nuestra espiritualidad quedaríamos vacíos y podríamos llegar a ser peores que la gente del mundo, porque nos vamos a inundar con toda esa corriente en nuestra persona. Así es, correcto, muy bien. Hermano Abel. Sí, el estar rodeados de personas físicas, es decir, de quienes practican las obras de la carne, puede ejercer una influencia muy negativa sobre nuestra espiritualidad. Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos mucho por proteger nuestra mente a fin de que esta influencia no nos afecte directamente. Muy bien, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión que debemos o vamos a tener presente. Bueno, ya vimos el primer subtítulo, ¿cómo es una persona espiritual? ¿A qué conclusión podemos llegar, hermanos, en este primer subtítulo? ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Ya identificó las características, hermano Israel? Sí, hemos visto que la persona espiritual se esfuerza por tener la mente de Dios. Y claro, entender este punto es importante, porque no podríamos decir que podríamos pensar como Jehová a la perfección. Eso sería imposible por nuestras limitantes. Pero hacer el esfuerzo por hacerlo así va a traer como resultado efectos positivos en nuestra vida. Y una persona espiritual se va a distinguir por tener verdadera felicidad, encontrar una paz interior que le permita realmente confiar Jehová y en que Él lo ayudará a sustentar todas sus dificultades. Entre estas y otras cosas más, una persona espiritual se distingue. Correcto. Vamos a ver entonces el segundo subtítulo y vamos ahora a prestar atención a ejemplos que se hallan en la Biblia y que nos pueden ser de utilidad al respecto. Aprendamos de los buenos ejemplos. Párrafo 9. Igual que los niños aprenden cosas buenas copiando el ejemplo de sus padres, nosotros aprendemos a ser más espirituales imitando el ejemplo de los que son fuertes espiritualmente. Por otro lado, el ejemplo de los que tienen una actitud carnal nos enseña lo que no debemos hacer. En la Biblia encontramos ambos tipos de ejemplos. En este artículo vamos a ver los buenos ejemplos de Jacob, María y Jesús. Así aprenderemos a ser personas más espirituales. Tenemos dos preguntas para el párrafo 9, el inciso A. ¿Qué nos ayudará a ser más espirituales? ¿Qué es lo que nos ayudará a ser más espirituales? Por favor, escuchamos tu comentario, Aaron. Igual que los niños aprenden cosas buenas copiando el ejemplo de sus padres, nosotros aprendemos a ser espirituales imitando el ejemplo de los que son fuertes espiritualmente. Muy bien, ahí está el punto, excelente. Inciso B, ¿qué buenos ejemplos vamos a analizar? ¿Cuáles son los ejemplos que vamos a analizar? A ver, Fernanda, escuchamos tu comentario. Vamos a analizar 3 ejemplos que son Jacob, María y Jesús. Muy bien, vamos a tratar de visualizar cada uno de estos ejemplos y ver de qué manera nos pueden ayudar estos. Vamos al párrafo 10. Examinemos primero el ejemplo de Jacob. La vida no fue fácil para él, igual que no lo es para la mayoría de nosotros hoy. Su hermano Esaú, que era un hombre carnal, quiso asesinarlo y aprovecharse de él varias veces. Pero Jacob fue un hombre espiritual, aunque estaba rodeado de personas físicas. Tenía fe en la promesa que Dios le hizo a Abraham y siempre cuidó a su familia. Quería ser muy importante dentro del propósito de Dios. Sus palabras y acciones demostraron lo mucho que valoraba las normas y la voluntad de Jehová. Por ejemplo, cuando pensó que Esaú iba a atacarlo, le rogó a Dios que lo librara. Le dijo en su oración: «Tú has dicho, indisputablemente te trataré bien y con certeza construiré tu descendencia como los granos de la arena del mar, que no pueden contarse por su multitud». La forma de vivir de Jacob dejó muy claro que tenía fe en las promesas que Jehová les hizo a él y a sus antepasados. Muy bien, la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo demostró Jacob que era espiritual? Y ahí también podemos apoyarnos en la ilustración que está, en la primera ilustración, ¿verdad?
que están aquí en la página 20. Hermana Elena Millán, por favor. Sí, Jacob, sabemos que no fue fácil para él su vida, pues su hermano Esaú quiso asesinarlo. Su suegro trató de engañarlo y aprovecharse varias veces de él, y aunque estaba rodeado de personas físicas, él tenía fe en la promesa que Jehová le había hecho a Abraham, que se registra en Génesis 28:14, donde Jehová le dijo que su descendencia llegaría a ser como las partículas del polvo de la tierra, y por eso es que siempre cuidó a su familia, porque era una parte importante dentro del propósito de Jehová. Gracias. Hermana Aguirre, por favor. Sí, como ya se comentaba, sus palabras demostraron la fe que tenía en Jehová. Cuando él le hace la oración porque va de regreso a su casa y le dicen que su hermano viene a su encuentro con 400 hombres y él lleva pues mucha gente con él, ganado, sus niños, sus esposas. En la oración se puede ver cómo le dice a Jehová que él recuerda la promesa que le hizo a su familia de librarlo, de cuidarlo y de traerlo de vuelta a casa. Toma sus precauciones, hace 2 campamentos, pero no se detiene. Con todo y el temor que tenía de su hermano, avanza en 2 campamentos y siempre con la certeza de que Jehová le dijo, yo te traeré de vuelta y yo te voy a cuidar. Y avanzó y vemos cómo Jehová lo protegió todo el camino hasta que llegó a casa. Así es. ¿Qué observa usted en la ilustración? ¿Qué podría comentar al respecto? Hermana de Villaseñor. Entonces, una característica de alguien que es espiritual como Jacob, inquiere o acude a Jehová por ayuda. Tiene una comunicación, como lo ve real, tiene una comunicación tan constante con él que en el caso de Jacob vimos que tuvo miedo, tomó sus medidas, pero no se olvidó de pedirle la ayuda a Jehová, y es lo que vemos que este jovencito está haciendo aún antes de estudiar, para que entonces todo lo que uno pueda tomar a partir de ahí como decisión cuente con la ayuda y guía de Jehová. Así es, correcto. Hermana de Robles. Podemos ver que toda su vida diaria, sus acciones, siempre demostraron lo mucho que valoraba las normas de Jehová en su vivir diario. Siempre acudía a Jehová, siempre pensaba qué dice Jehová, siempre decía, ¿qué haré, Jehová? Exacto, qué excelente ejemplo para todos. Hermana Rojas, por favor. Y en el ejemplo que vemos de esta ilustración, pues también en el caso de Jacob valoraba mucho las cosas espirituales. Si nosotros también valoramos las cosas espirituales, apartaremos tiempo para leer la Biblia y confiar en las promesas que de igual manera tenemos para nosotros. Así es, muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver ahora el otro ejemplo. Párrafo 11. Veamos ahora el ejemplo de María. ¿Por qué la eligió Jehová para ser la madre de Jesús? Sin duda, porque era una mujer espiritual. Lo sabemos por las hermosas alabanzas que le dedicó a Jehová cuando visitó a sus parientes Zacarías y Elizabeth. Lo que María dijo muestra que sentía un profundo amor por la palabra de Dios y que conocía muy bien las escrituras hebreas. Y cuando ella y José se casaron, no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Esto indica que los dos les daban más importancia a la voluntad de Jehová que a satisfacer sus deseos personales. A lo largo de los años, María prestó mucha atención a todo lo que hizo y dijo Jesús. De hecho, guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón. Estaba muy interesada en las promesas de Dios sobre el Mesías. Hacemos bien en copiar su ejemplo y pensar en cómo poner la voluntad de Dios en primer lugar en nuestra vida. Muy bien. Vamos ahora, por favor, hermanos, a pedirles que dirijan su atención a la Biblia nuevamente. Vamos a dirigir nuestra atención al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, y vamos a prestar atención a la lectura de los versículos 46 al 55. Hermano Figueroa, por favor. Y María dijo: mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi Salvador, porque Él
ha mirado la posición baja de su esclava. Pues mira, desde ahora todas las generaciones me declararán feliz, porque grandes obras me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y por generaciones tras generaciones, su misericordia está sobre los que le temen. Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los que son altivos en la intención de su corazón, ha rebajado de tronos a hombres de poder, y ha ensalzado a los de condición humilde. A los que tenían hambre, los ha satisfecho plenamente con cosas buenas, y ha despedido sin nada a los que tenían riquezas. Ha venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la misericordia, así como dijo a nuestros antepasados, a Abraham y a su descendencia para siempre. Muy bien, dice la pregunta del párrafo 11, ¿qué indica que María era una mujer espiritual? ¿Qué es lo que indica, hermanos, que María fuera una persona espiritual? Hermana Frida. Que María era una mujer espiritual debido a su amplio conocimiento por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando ella visitó a Zacarías y Elizabeth, mencionó algunas hermosas alabanzas dedicadas a Jehová, y estas las tomó de una oración que se registra en 1 de Samuel 2:1-10, pronunciadas por Ana unos 1000 años atrás. Así que evidentemente el registro demuestra que María era una persona sumamente espiritual, pues sus palabras reflejaban el gran aprecio por las Escrituras. Exacto, muy bien, correcto. Hermana Irene. Sí, y al ser una persona espiritual, de alguna manera era obediente. Dice que cuando ella y José se casaron, no se abstuvieron de tener relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Ahí en Mateo 1:25, ahí lo registra, y también dice que le pusieron el nombre que ordenó Jehová, que se llamara Jesús. Así es, correcto. Allá atrás, por favor, hermana de Gil. Y esto que se mencionó es muy importante porque ella y José estaban comprometidos y seguramente estaban enamorados y seguramente los deseos de estar juntos eran muy fuertes, pero María tuvo autodominio y lo que más le importaba era hacer la voluntad de Jehová antes que satisfacer sus deseos personales. Y no solamente eso, sino que cuando el Señor Jesucristo hablaba, dice que ella guardaba cuidadosamente sus dichos en su corazón, o sea, los meditaba, los pensaba y veía qué significaban de acuerdo con las Escrituras. Así que ella estaba muy interesada en poner la voluntad de Jehová en su vida en primer lugar. Exacto. ¿Qué otro detalle destacaría usted de la lectura que tuvimos ahorita de los versículos de Lucas con relación a la actitud o las características que tenía esta mujer? Hermano Luna. Sí, podemos destacar ahí la humildad con que reconoce y alaba a Jehová, el hecho de que se reconoce ella como una esclava y que Jehová haya puesto interés en ella. Entonces estaba muy agradecida. Entonces, ese ejemplo a nosotros también nos sirve de mucho porque ella se interesaba en las cosas espirituales, conocía a la perfección, dice las escrituras hebreas, al grado de que conocía, quería ver los detalles de todo el Mesías. Lo que a nosotros también nos interesa en este momento es conocer todo lo que se está desarrollando de las profecías que se van a cumplir muy pronto, y que muy pronto viene esa profecía que Jehová ha prometido, que es el Armagedón. Correcto, muy bien. Y ahí está la otra ilustración en la página 20. ¿Qué podemos comentar al respecto de la segunda ilustración? Bien, correcto. Por favor, hermana de Villaseñor. Que tal como la jovencita está imitando a María, se les puede ver el mismo rostro de gozo y de felicidad al alabar a Jehová. Entonces alguien espiritual pone todo su empeño en que cuando está en el salón del reino, cuando tiene oportunidades de alabarlo, ya sea cantando con entusiasmo, dando buenos comentarios que expresen nuestro amor por Jehová, entonces se ve manifiesto qué es lo que hacemos cuando estamos en la intimidad con Jehová y que lo hacemos con gozo cuando estamos frente a los demás. Correcto, muy bien. Hermano Manuel, allá atrás. Sabía muy bien lo que iba a decir la hermana al comentar, dar una alabanza a Jehová, porque si notamos la revista está subrayada y tiene anotaciones.
algo que hizo que meditara en lo que estaba leyendo y no solamente lo pasó lo leyó y dijo, bueno, está muy bien, sino que profundizó y eso quiere decir que era una persona espiritual. Muy buenos puntos, ¿verdad? Excelente. Hermano Trejo. El imaginar las cosas nos ayuda a penetrarnos a ese comentario o ese ejemplo que estamos viendo. Entonces eso nos ayuda a afirmar plenamente en poder copiar algo de ese ejemplo, imaginando las cosas para ponerlas en práctica. Muy bien, hermano Limón. Sí, y al ver este ejemplo acerca de María, su actitud, cómo le interesaba servir primero a Jehová, vemos la razón por la cual Jehová la escoge. Ahí él determinó que era una buena persona para que fuera la madre de su hijo. Entonces, si nosotros también imitamos su ejemplo y nos esforzamos por hacer las cosas como Jehová quiere, y si es nuestra prioridad hacer la voluntad de Él, entonces seguramente también Jehová nos utilizará para poder llevar a cabo su propósito. Excelente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver ahora el párrafo 12, por favor. Hablemos ahora de Jesús. Él es la persona más espiritual que ha vivido en la tierra. Durante toda su vida y su ministerio, demostró que deseaba imitar a su Padre, Jehová. Su manera de pensar, sentir y actuar evidenció que guiaba su vida por las normas y la voluntad de Jehová. Por ejemplo, comparemos lo que dijo Isaías sobre la compasión de Dios con lo que escribió Marcos sobre los sentimientos de Jesús. ¿Somos como Jesús y tratamos siempre con compasión a los que necesitan ayuda? ¿Nos centramos igual que Él en predicar y enseñar el mensaje del reino? Si lo hacemos, demostramos que somos personas espirituales. Tenemos dos preguntas para este párrafo 12. La primera pregunta, inciso A. ¿En qué se parece Jesús a su Padre? Hermana de Llanos. Sí, Jesucristo es la persona más espiritual que ha existido. Y esto lo demostró cuando vino a la tierra. Para él su prioridad fue dar a conocer el nombre de Dios. Su ministerio era lo primerito. Pero Juan 8:29 menciona las siguientes palabras. Dice, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo. Pero lo interesante viene a continuación, dice, porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Sin duda estas palabras reflejan que Jesús conocía a la perfección lo que a Jehová le agradaba, pero lo más importante es que lo ponía en práctica, quería agradarlo, quería hacer lo que Jehová le pedía. Exacto, muy bien. Hermana de Limón. Entonces, en lo que se parece a Jehová es en su manera de pensar, en su manera de sentir y también de actuar. Así es. Miren, ¿qué les parece si vemos antes de hacer la pregunta del inciso B, vemos el ejemplo de Jesucristo? Vamos a ver dos referencias que nos cita aquí y vamos a ver lo que se predijo con relación a Jesús y luego el cumplimiento. Vamos a ver Isaías 63:9. Busque por favor Isaías 63. ¿Ya lo tiene? Hermano Figueroa, por favor. Durante el tiempo de toda la angustia de ellos, le fue angustioso a él, y su propio mensajero personal los salvó. En su amor y en su compasión, él mismo los recompró, y procedió a alzarlos y llevarlos todos los días de mucho tiempo atrás. Muy bien, ahora busque por favor Marcos 6:34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Hermano, por favor, hermano Figueroa. Pues al salir, él vio una muchedumbre grande y se enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, la pregunta. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Vea la imagen de al principio. Hermana Ortega.
Debemos imitar a Jesús al tratar siempre con compasión a los que necesitan ayuda, también centrándonos igual que Él en predicar y enseñar el mensaje de Dios, tal como se menciona en Lucas 4:43. Gracias. Hermano Rojas, ahí atrás. Por ejemplo, como pastores de la congregación, Jehová nos hace pensar aquí en la ilustración, puesto que Jesús, como vemos, era amoroso con los niños, se había ganado su confianza, con otras personas que requerían su ayuda les daba consejos prácticos. No vemos ahí, por ejemplo, un rostro enojado regañando a sus discípulos a la hora de que les daba consejo. Esto nos transmite que debemos de ser muy amorosos y tiernos en compasión a la hora de mostrar ese sincero estímulo a todos. Así es, muy bien. Excelente. Hermana Irene, por favor. Sí, aquí cuando está con la muchedumbre, él sabía el corazón de las personas, sabía que iban algunos a escuchar su palabra, pero también sabían que muchos iban por interés, a comer o a beber, y más que todo a eso. Lo que yo aprendo de aquí es que cuando salimos al servicio, pues sabemos que no todas las personas nos van a escuchar, sino en cambio debemos de ser amables y darles el mensaje. Muy buen punto, gracias. Hermana Diana. Sí, entonces me hace ver que tengo que leer la Biblia, pero tengo que meditar muy bien en las enseñanzas que nos deja aquí Jesús. Además tengo que ponerlo en práctica. Buen punto, gracias, muy bien. Hermana de Luna. Aquí vemos a una hermana que está estudiando la Biblia, pero no solo eso, está meditando, se está imaginando cada escena que está leyendo acerca de Jesús, lo que él hacía a nivel personal o como vemos en la primera ilustración, predicaba acerca del reino de Dios a todas las personas. Entonces, el hacer esto, el imaginarnos cómo actuaba Jesús, es un buen ejemplo que sin duda todos debemos de seguir como lo está haciendo esta hermana. Perfecto, muy bien. Hermano Bolaños. Hermano, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 51, nos dice que María, la madre de nuestro Señor Cristo Jesús, siempre estuvo atenta a todo lo que Cristo Jesús decía y hacía. Hoy en día nosotros y sobre todo las hermanas están muy atentas a todo ello y por eso Jehová Dios las ocupa de varias maneras, especialmente como precursoras. Correcto, muy bien. Hermana de Velázquez, por favor. Justamente antes de comenzar este estudio de la revista analizamos una canción donde en la segunda estrofa decíamos que queremos mostrar sincera bondad, que queremos ofrecernos cuando alguien necesita consuelo y decirle sí quiero. Y no olvidemos que son estas las cualidades de las que vimos antes que nos convierten en personas espirituales. Entonces, si somos personas así sinceras y que realmente queremos ayudar, significa que vamos por buen camino. Exacto. Hermana de Robles. Si somos personas espirituales, como lo muestra la ilustración, observa, recuerda, analiza las acciones, las diferentes actividades que tuvo Jesús. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque, como ya se comentó, algunos quizás pasen desapercibido muchas cosas y podemos ser nosotros. Ahí en el párrafo hay un texto, ¿verdad?, de Juan 14:9, que uno de los discípulos Felipe le pregunta a Jesús, que le muestre al Padre. Y Jesús le responde, he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También, ¿cómo es que dices, muéstrame al Padre? Entonces, que no hagamos caso omiso de las cosas que Jehová nos está mostrando y que seamos como Él. ¿Cuántos ejemplos entonces podemos extraer del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a continuar, hermanos, vamos ahora a pasar a los párrafos 13 y 14. Hoy también muchos han logrado cultivar a buen grado una personalidad como la de Cristo. Estas personas espirituales predican con entusiasmo, son muy hospitalarias y compasivas y tienen otras buenas cualidades. Al igual que nosotros, luchan con sus debilidades e imperfecciones para lograr tener esas buenas cualidades. Una hermana de Brasil llamada Rachel dice, antes me encantaba vestirme según las modas del mundo. Como consecuencia, mi ropa no era muy modesta. Pero al aprender la verdad, comprendí que debía esforzarme por ser una persona espiritual.
No se me hizo fácil cambiar, pero me sentí más feliz y le encontré verdadero propósito a la vida. La situación de una hermana de Filipinas llamada Raylene fue diferente. Aunque era testigo, se centró en sus estudios universitarios y en tener un buen trabajo a fin de triunfar en la vida. Cuenta, las metas espirituales que tenía fueron perdiendo importancia, pero enseguida me di cuenta de que a mi vida le faltaba algo mucho más valioso que mi empleo. Así que volví a poner el servicio a Jehová en primer lugar. Desde entonces, Raylene se ha convertido en un ejemplo de fe en la promesa divina que encontramos en Mateo 6, 33 y 34. Ella dice que está segura de que Jehová la va a cuidar. Es posible que haya hermanos en nuestra congregación que hayan hecho cosas parecidas. Cuando vemos cómo imitan a Cristo, ¿verdad que deseamos seguir su ejemplo? Tenemos dos preguntas en estos dos párrafos. El inciso A, ¿qué buen ejemplo nos dan hoy quienes han logrado ser espirituales como Cristo? Oscar. Sí, verdad, hemos visto cómo muchos han logrado cultivar a buen grado la personalidad de Cristo. Y esto los ha convertido en personas espirituales, y esto se puede ver mediante el entusiasmo que imparten en la predicación, la hospitalidad, cómo son compasivos, entre otras muchas cualidades. Pero debemos destacar que, sin importar esto, siguen teniendo debilidades e imperfecciones, pero el punto es que siguen luchando contra estas para tener estas buenas cualidades y cultivar las personas espirituales que son. Así es, muy bien. Dice el inciso B, cuente una experiencia. Podríamos contar, aquí vienen dos experiencias. Hermana Esther, por favor, una de ellas. Sí, es una hermana de Brasil que dice que ella pues le gustaba estar a la moda como el mundo. Cuando ella era parte de él, cuando aprendió la verdad, empezó a ver que debía o comprendió que debía esforzarse por hacer cambios. Cuando se esforzó por hacerlos, entonces vio que su vida tenía más propósito y que realmente podía esforzarse por tener una vida feliz. Así es. Otro ejemplo, por favor, hermano Figueroa. Aunque los ejemplos de Rachel y Raylene son importantes, yo quisiera centrarme aquí en la congregación. Tenemos a 3 hermanos que han dedicado su vida por entero a Jehová desde hace años, y ellos 3 toman un papel muy importante en la predicación. Ya no son tan jóvenes y sin embargo siempre son hospitalarios, son amables, nos animan a predicar, y creo que seguir el ejemplo de estas personas que, aunque imperfectas, demuestran con su vida que se puede ser espiritual, nos sirve a todos. Pero todavía son jóvenes, ¿no? Todos no son tan grandes. Hermano Robles. Pues, yo creo que lo más difícil, como vimos o estamos viendo en el estudio, es ser persona espiritual, lograr la espiritualidad, adquirir la mente de Cristo. Y en las congregaciones del pueblo de Jehová hay muchísimos hermanos que lo lograron y que lo están logrando. Pues ese es un ejemplo sobresaliente, como la de nuestras 2 hermanas que están aquí. Por ejemplo, nuestra hermana, la que pues a veces las inclinaciones por el dinero, se envuelve uno en muchas cosas, pero lo más importante es darse cuenta como persona espiritual que anda uno equivocado y enderezar los asuntos. Eso es lo que a Jehová le agrada. Así es, bien. Hermana de Trejo. Hermano, viendo los ejemplos, como usted dice, aquí mismo en la congregación, ¿verdad? Hay hermanitas jóvenes que han dejado escuela, que han dejado una carrera que les iba a dejar muchos logros materiales y que decidieron hacerse precursoras y que están aquí sirviendo con mucho amor a Jehová. Excelente, también son muy buenos ejemplos para nosotros. Hermano Villaseñor. Algo interesante es que cuando una persona se convierte en alguien espiritual, ¿verdad? Me llama la atención lo que menciona esta Raylene, haciendo referencia a la promesa divina que se encuentra en Mateo 6, 33 y 34. Ella dice que está segura de que Jehová la va a cuidar.
Y es que muchas veces podemos dejar de ser espirituales cuando perdemos esa confianza en Jehová y decimos, bueno, o sea, yo sé que Jehová existe, sin embargo, pues necesito yo tener algo más visible en lo cual confiar, y entonces nos empezamos a inclinar por las cosas materiales, por a veces el tener una mejor educación. Sin embargo, el ser una persona espiritual nos va a permitir encontrar esa tranquilidad, esa paz interior de saber que no, sin importar las cosas que enfrentemos, Jehová nos sustentará todos los días, porque Él tiene ese poder de hacerlo, tal como Jesucristo lo confió. Exacto, por eso el último subtítulo nos anima a eso, ¿verdad? Tengamos la mente de Cristo. Veamos por favor el párrafo 15 y 16. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 que debemos tener la mente de Cristo. Y Romanos 15:5 habla de tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Por lo tanto, para ser como Cristo, necesitamos conocer su forma de ser, pensar y actuar. Lo que más le preocupaba a él era su relación con Dios. Ser como Jesús nos acerca más a Jehová. Por eso es tan importante que aprendamos a pensar como Jesús. ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Los discípulos de Jesús lo vieron hacer milagros, presentar discursos, tratar con todo tipo de personas y aplicar los principios divinos. Dijeron, somos testigos de todas las cosas que hizo. Claro, nosotros no podemos ver a Jesús, pero Jehová nos ha dado los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para que tengamos una idea clara de cómo era su personalidad. Si los leemos y meditamos en ellos, aprenderemos mucho sobre la forma de pensar de Jesús. Y así podremos seguir estos consejos. Sigan sus pasos con sumo cuidado y atención y ármense de la misma disposición mental que tuvo Cristo. Pregunta de estos dos párrafos, son dos preguntas. El inciso A, ¿qué tenemos que hacer para ser como Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para ser como Cristo? Por favor, Leo Llanos. Sí, como lo dice 1 Corintios 2:16, tenemos que tener la mente de Cristo, y para poder ser como Él necesitamos conocer su forma de ser, pensar y actuar. Pero a Él lo que más le preocupaba era la relación con Dios, y tener una buena relación con Jehová nos ayudará a ser como Él y pensar como Jesús. Muy importante, ¿verdad? Excelente. Dice el inciso B, ¿qué podemos aprender sobre la forma de pensar de Jesús? ¿Qué podríamos aprender sobre la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo? Hermana Antonieta. Algo que sin duda nos va a ayudar, hermano, va a ser leer su biografía, y en la Biblia encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatos claros de lo que era su personalidad y su manera de ser. Si nosotros los leemos y meditamos en ellos, seguramente vamos a poder seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Así es, correcto, hermana Leonor. Y al final de estos párrafos nos dice que debemos de seguir los pasos con sumo cuidado y atención. Y bueno, pues imitar a Jesús es como exactamente seguir sus huellas. No lo podemos hacer a la perfección porque pues somos seres imperfectos, pero debemos de estar dispuestos a sufrir hasta la muerte a fin de apoyar la soberanía de Jehová. Y debemos de no actuar precipitadamente sin pensar, sino debemos de ver cuáles eran las cualidades de Jesús. Exacto, como dice ahí Pedro en el capítulo 4, versículo 1, ¿no? En la primera carta de Pedro 4:1, ¿qué dice? Eric. Sí, dice, por lo tanto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense de la misma disposición mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha desistido de los pecados. Ármense, dice ahí. Entonces, eso es algo que nos va a ser de mucha utilidad. Pasemos al párrafo 17. ¿Por qué nos ayuda a aprender a pensar como Jesús? Para entenderlo, pongamos una comparación. Comer alimentos sanos fortalece nuestro cuerpo. Del mismo modo, llenar la mente de los pensamientos de Cristo fortalece nuestra espiritualidad. Así,
poco a poco llegamos a saber lo que Él haría en cualquier situación. Y eso nos ayuda a tomar decisiones que nos dejen con la conciencia tranquila y agraden a Dios. No hay duda de que estos son motivos de peso para seguir este consejo. Vístanse del Señor Jesucristo. Pregunta del párrafo 17. ¿Por qué nos ayuda a pensar como Jesús? ¿Por qué nos puede ayudar a pensar como Jesús? Por favor, Gire. Porque así como cuando comemos alimentos saludables que permiten que nuestro cuerpo se sienta bien y esté fortalecido, si llenamos nuestra mente con los pensamientos de Cristo, nuestra espiritualidad va a estar igualmente fortalecida y saludable, lo que nos va a permitir que cuando tomemos decisiones en base a los pensamientos de Cristo, las decisiones que tomemos van a permitir que nuestra relación y nuestra conciencia estén tranquilas y agraden a Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? Hermana Brenda. Sí, como hace la invitación Romanos 13:14, hay que vestirnos de Jesús. Es como si nos pusiéramos ropa para de esta manera poder imitarlo a la perfección y así en cualquier aspecto de nuestra vida meditar en qué haría Jesús en eso o qué decisiones tomaría para que de esta manera podamos seguir siendo personas espirituales. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a pasar al último párrafo, por favor. En este artículo hemos explicado lo que significa ser una persona espiritual. También hemos visto cuánto nos enseña el ejemplo de las personas espirituales y hemos aprendido cómo nos ayuda a ser más espirituales tener la mente de Cristo. Pero todavía nos quedan algunas cosas por analizar sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si somos fuertes espiritualmente? ¿Qué más podemos hacer para fortalecer nuestra espiritualidad? ¿Y qué efecto tendrá en nuestra vida diaria ser personas espirituales? El siguiente artículo nos ayudará a responder estas preguntas. Gracias, hermano Figueroa, por su lectura. La pregunta del párrafo 18, ¿qué hemos aprendido en este artículo sobre una persona espiritual? ¿Qué es lo que hemos aprendido en este artículo sobre una persona espiritual? Hermano Cruz. Que una persona espiritual disfruta de felicidad y de paz. Gracias, muy bien. Hermano Arriola. Sí, hemos aprendido lo que significa ser una persona espiritual. Entonces, el aprender ese significado nos va a ayudar a pensar en nosotros cómo estamos imitando también lo que nos enseñan los ejemplos de las personas que fueron espirituales y ponerlo en práctica. Muy bien, correcto. ¿Qué les parece, hermanos, si retrocedemos a la página 18 y hacemos un breve repaso de lo que aprendimos el día de hoy en 3 preguntas? La primera de ellas, ¿cómo es la persona espiritual? ¿Qué caracteriza a una persona espiritual? Por favor, Naomi. Sí, para la persona espiritual Dios es muy real y se interesa mucho en su amistad con Él. Y por eso trata de imitarlo al pensar y ver las cosas como Él las ve. Y también se esfuerza por respetar sus normas. Correcto, muy buenos puntos, excelente. Hermana Alma. Sí, al buscar que, como dice Salmo 119:33, que lo instruya, entonces se pone a observar sus normas, pero también, como dice Gálatas 5:22 y 23, se esfuerza por producir el fruto del Espíritu. Exacto, muy bien. ¿Nos ayudarán los ejemplos? Dice la segunda pregunta. ¿Qué nos enseña el ejemplo de las personas espirituales? ¿Qué nos enseña el ejemplo de personas espirituales? Por favor, hermana Mesa. Nos enseñan a siempre esforzarnos por producir el fruto del Espíritu, como es en el caso de Jacob, que siempre demostró fe y confianza en Jehová, por lo que valoraba las normas divinas y demostró que siempre buscaba la guía de Jehová mediante la oración antes de actuar. De igual forma, nosotros debemos de esforzarnos por poner en primer lugar los asuntos espirituales antes que nuestros propios deseos. Muy bien, correcto. Dice la tercera pregunta, ¿por qué debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo? ¿Por qué debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo? Por favor, Frida.
Sí, seguir su sobresaliente modelo es como si imitáramos sus modales y esto nos motivará también a seguir su ejemplo sobre su actitud, sus cualidades y cómo veía las cosas que veía Jehová. Correcto, gracias, muy bien. Por favor, señora Tere. Sí, también una manera de ser, seguir el ejemplo es actuar de manera de la manera de pensar espiritualmente, actuar y guiarnos por la voluntad de Jehová y no ser como un animalito que actuamos por instinto sin pensar lo que vamos a hacer en nuestra vida. Excelente. Fíjense, hermanos, cómo este artículo nos ha, de manera muy sencilla, nos ha enseñado a ver la diferencia entre una persona física y una persona espiritual. Ahora, es importante que nosotros nos examinemos para ver de qué lado estamos. Si queremos ser personas espirituales, pues se tiene que reflejar en lo que estamos haciendo, en la manera como tomamos decisiones, y eso sin duda alabará el nombre de Jehová. Muy bien, hermanos, pues queremos felicitarles por todos sus valiosos comentarios. Recuerde que la próxima semana el artículo que analizamos hoy está ligado con el de la siguiente semana y nos invita a seguir progresando en sentido espiritual. Así es que queremos invitarlos a que presten mucha atención y que dediquen también tiempo para prepararse como lo han hecho en esta ocasión. Muchas gracias, hermanos. Vamos a concluir nuestra reunión entonando una bella canción a Jehová. Es la número 13, la canción número 13, la cual se titula Cristo es nuestro modelo, basada en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Canción número 13.